Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con noticias frescas y en este caso una bomba. Ya saben que a mí me encanta traerles los chismes más jugosos, los rumores más candentes y sobre todo, la información que los va a dejar boquiabiertos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado circulando por las redes sociales como pólvora, la supuesta boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se imaginan? Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, y Hande Erçel, la reina de las telenovelas turcas, casados en secreto en Estados Unidos. ¡Guau! El solo pensarlo me da escalofríos. Y bueno, como siempre, la curiosidad me pudo y me puse a investigar. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta el momento sobre esta supuesta boda. Vamos a analizar las pruebas, a desentrañar los rumores y a ver qué hay de verdad en todo este embrollo. Prepárense para una buena dosis de chisme, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande y descubrir si realmente se dieron el sí, acepto en secreto. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay noticias importantes que contar. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el chisme tanto como a mí. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, el rumor. Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram y Twitter, donde se especulaba sobre una posible boda secreta entre Kerem y Hande. Las fuentes fueron en su mayoría perfiles de fans, páginas de chismes y algunos medios turcos con menos prestigio. La información, por supuesto, se propagó rápidamente y en cuestión de horas, la noticia se había viralizado por todo el mundo. El rumor concretamente aseguraba que la pareja había contraído matrimonio en secreto en Estados Unidos, en una ceremonia íntima y alejada de los focos mediáticos. ¿Por qué Estados Unidos? Pues al parecer, la elección de este país se debe a la discreción que podrían tener allí, lejos de la prensa turca, que es conocida por ser muy invasiva con la vida privada de las celebridades. Además, algunos argumentan que Estados Unidos ofrece una mayor flexibilidad en cuanto a los trámites matrimoniales y la posibilidad de celebrar la ceremonia en un lugar privado y sin mucha publicidad. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos para sustentar este rumor? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las pruebas son un poco débiles, por decirlo suavemente. No hay fotos de la boda, ni vídeos, ni testigos directos que puedan confirmar la noticia. Lo que tenemos son una serie de indicios que, para ser sinceros, se pueden interpretar de muchas maneras. El primer indicio, y uno de los más recurrentes, son las supuestas señales de que Kerem y Hande han estado pasando mucho tiempo juntos últimamente. Los fans más observadores aseguran que han notado ciertas coincidencias en las publicaciones de ambos en redes sociales, fotos de lugares similares, comentarios en las publicaciones del otro, incluso el uso de ciertos emojis que podrían interpretarse como guiños románticos. Pero seamos realistas, esto no es una prueba definitiva. Es muy común que las celebridades viajen, que se hagan fotos en los mismos lugares, y que se dediquen mensajes cariñosos en redes sociales. Podría ser simplemente coincidencia, o una estrategia para mantener el interés de los fans. Otro indicio que se ha mencionado son los supuestos viajes frecuentes de ambos a Estados Unidos. Algunos aseguran que han visto a Kerem y Hande en diferentes ciudades de Estados Unidos, lo que podría indicar que estaban aprovechando para verse en secreto. Pero nuevamente no hay pruebas concretas que lo demuestren. Podrían estar allí por trabajo, por vacaciones, o simplemente visitando amigos. Además, se han especulado sobre un cambio en el estilo de vida de ambos. Se dice que han estado más discretos en público, evitando eventos sociales y manteniéndose alejados de los medios de comunicación. Esto podría interpretarse como una señal de que quieren proteger su vida privada, especialmente si tienen algo importante que ocultar. Pero también es posible que simplemente estén cansados de la fama y prefieran llevar una vida más tranquila y alejada de los focos. Pero la prueba más recurrente y que ha generado más debate es la ausencia de declaraciones oficiales por parte de Kerem y Hande. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores de la boda. Y esta falta de pronunciamiento ha alimentado aún más las especulaciones.
Algunos creen que su silencio es una confirmación tácita de la noticia, que no quieren hacer pública su relación por el momento, o que están esperando el momento adecuado para anunciar su boda. Otros, en cambio, argumentan que simplemente están cansados de los rumores y prefieren ignorarlos. O incluso que están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial, ya sea a través de un medio de comunicación o en sus propias redes sociales. Ahora, analicemos un poco la situación. ¿Es posible que Kerem Bürsin y Hande Erçel se hayan casado en secreto? Sí, claro que es posible. En el mundo de las celebridades, las cosas suceden de formas inesperadas. Las parejas pueden tomar decisiones rápidas, celebrar bodas íntimas y alejadas de la prensa, y mantenerlas en secreto durante un tiempo. Ya hemos visto casos similares en Hollywood y en otras partes del mundo. Pero, ¿es probable que se hayan casado en secreto en Estados Unidos? A día de hoy, con la información que tenemos, la verdad es que no lo sabemos. Las pruebas son débiles, los rumores son infundados, y no hay ninguna confirmación oficial. Todo lo que tenemos son especulaciones y conjeturas. Es importante recordar que en el mundo de los famosos, los rumores son moneda corriente. La prensa, los fans y las redes sociales siempre están buscando noticias jugosas, y a veces exageran la realidad o se basan en información poco fiable. Es fácil crear un rumor, pero es difícil probarlo. En este caso particular, el rumor de la boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel tiene todos los ingredientes para ser un éxito: una pareja famosa y querida por el público, un supuesto matrimonio secreto, un lugar exótico como Estados Unidos, y la falta de confirmación oficial. Todo esto genera morbo, interés y debate. Pero, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Pues, en primer lugar, no debemos dar por sentado nada. No podemos creer ciegamente en los rumores, ni dar por hecho que la noticia es verdadera. Es importante ser críticos con la información que recibimos y analizarla cuidadosamente antes de formarnos una opinión. En segundo lugar, debemos respetar la privacidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si la pareja ha decidido mantener su relación en secreto, debemos respetar su decisión y no presionarlos para que hagan pública su vida privada. En tercer lugar, debemos estar atentos a las noticias y a las declaraciones oficiales. Si Kerem y Hande deciden hablar sobre el tema, debemos escuchar lo que tienen que decir. Pero hasta entonces no podemos hacer más que especular y esperar. ¿Qué más sabemos sobre Kerem y Hande en sus vidas? Pues, ambos son grandes estrellas. Kerem Bürsin es un actor turco muy reconocido, conocido por sus papeles en series como Love is in the Air y The Perfect Match. Ha ganado varios premios por su trabajo, y es muy popular en Turquía y en otros países del mundo. Hande Erçel, por su parte, es una actriz y modelo turca, también muy famosa y querida por el público. Saltó a la fama gracias a su papel en la serie Love is in the Air, donde compartió protagonismo con Kerem Bürsin. También ha participado en otras series exitosas, y es una de las actrices más cotizadas de Turquía. Ambos han sido noticia en los últimos años por su supuesta relación sentimental. Aunque nunca han confirmado oficialmente su romance, se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, y han compartido mensajes y gestos cariñosos en redes sociales. Esto ha generado mucha expectación entre sus fans, que siempre han soñado con verlos juntos. Y ahora, volviendo a nuestro tema principal, ¿qué pasará con el rumor de la boda secreta? Pues, es muy probable que siga generando debate durante un tiempo. Los medios de comunicación y las redes sociales seguirán hablando del tema, y los fans seguirán especulando y buscando nuevas pruebas. Pero, ¿llegaremos a saber la verdad? Pues, eso dependerá de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si deciden hacer pública su relación, o si finalmente confirman o desmienten los rumores de la boda, entonces conoceremos la verdad. Pero si deciden mantener su vida privada en secreto, tendremos que conformarnos con las especulaciones y las conjeturas. En definitiva, la supuesta boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un rumor muy interesante, que ha generado mucha expectación y debate. Aunque no hay pruebas concluyentes, la posibilidad de que la pareja se haya casado en secreto en Estados Unidos es algo que no podemos descartar. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado el rumor de la boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos visto las pruebas que se han presentado, y hemos hablado sobre las posibilidades y las consecuencias de este supuesto matrimonio. En resumen, no tenemos una respuesta definitiva.
No podemos confirmar ni desmentir la noticia. Lo que sí sabemos es que el rumor ha generado mucha expectación, y que la pareja ha mantenido un silencio que ha alimentado las especulaciones. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si les pareció interesante, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que Kerem y Hande se casaron en secreto? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Déjenlo en los comentarios. Y por favor no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!